Muchas gracias. Haciendo honor a, como me dicen algunos, que soy un poco apurado, vamos a terminar en 5 minutos esta charla. Bueno, lo primero que hay que analizar es que nosotros no hacemos un pase operatorio. La indicación de operarse viene por otra causa. Lo que nosotros hacemos es una evaluación de riesgo cardiovascular. El paso 1, si el paciente tiene una cirugía urgente, lo primero que vamos a hacer es pensar que el paciente se tiene que operar, es decir, no vamos a perder tiempo en hacerle ningún examen y probablemente vamos a ir inmediatamente a la cirugía. En el caso de que la cirugía no sea urgente, tenemos que determinar si es que el paciente tiene o no una entidad cardíaca activa o inestable. ¿Cuáles son ellas? Angina de pecho, insuficiencia cardíaca aguda, arritmias cardíacas significativas, enfermedades valvulares significativas o un infarto reciente. En caso de que tenga alguna de estas características, tiene que ser evaluado probablemente por un especialista para poder determinar cuáles van a ser los pasos a seguir. En caso de que el paciente no tenga una condición cardíaca activa, nosotros tenemos que determinar el riesgo del procedimiento quirúrgico. El riesgo del procedimiento quirúrgico está establecido en varias tablas, va desde riesgo bajo, intermedio a alto, en que ya no solamente la cirugía de los grandes vasos y del tórax son pacientes que tienen riesgo alto, sino que también hay otras cirugías como cistectomías totales, neumonectomía, etcétera, que pueden también tener un riesgo alto de un evento cardiovascular. Al establecer el riesgo cardiovascular existen una serie de tablas o score que se pueden utilizar viendo si es que el paciente tiene enfermedad cerebrovascular, por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal, diabetes, antecedentes de enfermedad isquémica, y con todo eso vamos a saber si es que el paciente tiene o no un riesgo de tener un evento cardiovascular que, dependiendo de la cantidad de puntaje que tenga, vamos a estratificarlo. Una vez estratificado el paciente, ya con los síntomas, el riesgo de cirugía y si tiene o no riesgo de un evento, tiene factores de riesgo cardiovascular, vamos a un estudio preoperatorio según los consensos, o definitivamente, si es de riesgo bajo y no tiene factores, se puede operar sin mayores conflictos. Un paso importante y que mucha gente pierde tiempo en tratar de considerar el riesgo es la capacidad funcional que tiene el paciente. Si bien es cierto, sabemos que la capacidad funcional del paciente nos determina un mejor pronóstico y una disminución de los eventos cardiovasculares, es importante saberla, pero en algunos pacientes, probablemente no todos, y lo voy a demostrar al final. Cuando el paciente tiene menos de 4 METs o tiene una disminución de la capacidad funcional, principalmente ahí es de derivar probablemente o tiene muchos factores de riesgo, sería bueno que lo evaluara un especialista, ya sea de medicina interna o de cardiología, para seguir los consensos que hay con respecto a estudios y qué es lo que necesita o no el paciente para ser estudiado. En ese sentido, ustedes ven, las recomendaciones son muchísimas desde el punto de vista de electrocardiograma, eco, pero si ven se me fue la palabra. Si uno ve principalmente es la evidencia que tienen. Todos tienen una evidencia que incluso puede ser baja o moderada de evidencia para hacer o no hacer lo que estamos haciendo. Un caso interesante es lo que proponen los canadienses en sus últimas guías en pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular, en que ponen el ProBNP como un examen para analizar en estos pacientes y determinar si es que, dependiendo del número o el valor que tenga este examen, determinar si es que el paciente puede ir o no a cirugía o determina o no realizar algún otro tipo de procedimiento. Pero es importante y muchas veces nos llaman a nosotros en cuándo detener y balancear el riesgo de la anticoagulación con el riesgo de la anticoagulación y antiagregación, y en ese sentido hay que irse a las guías. Probablemente suspender la aspirina en algunos pacientes puede ser no muy beneficioso, sobre todo si es que tienen un stent muy recientemente instalado. Y en el caso de los NOAC, como hablaba recientemente el doctor Aguayo, existen guías de estratificación de riesgo de trombosis, así como también hay guías de riesgo de sangrado. Y uno tiene que sopesar el riesgo-beneficio dependiendo del riesgo de trombosis y riesgo de sangrado, si es que vamos a saber cuándo interrumpir la anticoagulación o cuándo ocupar o no profilaxis. Para eso, literalmente, dirigirse a una guía. Las guías de la Sociedad Francesa de Anestesia lo dicen, al igual que, como lo decíamos anteriormente, bajo riesgo trombótico o alto riesgo trombótico o riesgo de sangrado, y sopesar riesgo-beneficio. Una cosa importante que hay que destacar, sí, es la evaluación en los pacientes ancianos.
Ya el objetivo más importante al realizar cualquier intervención en estos pacientes es recuperar el nivel de actividad e independencia previas a la cirugía y evitar algún grado de deterioro funcional. Es decir, todo lo que dijimos anteriormente probablemente para los pacientes ancianos no sirve de nada. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? Tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo de mortalidad quirúrgica y en ellos me detengo en factor, en esta score, que es principalmente sobre factores de riesgo de admisión hospitalaria del declive de las actividades. Entonces, en el paciente adulto mayor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una evaluación multidimensional, viendo su historia, examen físico, exámenes de laboratorio, principalmente evaluando actividades de la vida diaria, instrumentales y básicas, así como evaluar deterioro cognitivo previo y tener todos los factores de riesgo a la mano para poder decidir si es que el paciente se puede operar sin depender de lo que antes habíamos hablado y que mucha gente busca en los pacientes ancianos y que no se puede lograr. Eso. Agradecemos al doctor Zamorano por su presentación.